El posible regreso de Theo Hernández al Real Madrid, una historia de reencuentro, ambición y gloria. Atención madridistas, porque lo que hasta hace poco parecía una simple ilusión se está convirtiendo en una realidad palpable. Una noticia de esas que no solo agitan el mercado de fichajes, sino que sacuden los cimientos emocionales del madridismo más profundo, el posible regreso de Theo Hernández al Real Madrid. Sí, habéis leído bien. El lateral zurdo francés, que en los últimos años ha deslumbrado en la Serie A vistiendo los colores del AC Milan, podría estar más cerca que nunca de volver al club que una vez fue su casa. En los pasillos del Santiago Bernabéu, los rumores se han transformado en conversaciones. Las conversaciones, en reuniones. Y las reuniones, en negociaciones concretas que ya no se ocultan tras la discreción habitual del club, sino que se sienten en el ambiente, aunque todavía no se vean a plena luz. Las oficinas de Valdebebas no descansan, y en los despachos más relevantes del Real Madrid el nombre de Theo Hernández está escrito con letras mayúsculas. No es un nombre más. Es una apuesta seria, estratégica y emocional. El Real Madrid no da pasos en falso. Cada movimiento en el mercado está meticulosamente calculado. Y el interés por Theo no es una excepción. Se trata de una operación con múltiples aristas, donde se combinan la calidad deportiva del jugador, su madurez personal, su experiencia internacional y sobre todo, su deseo expreso de regresar al club blanco. Porque sí, Theo quiere volver. Lo ha dejado claro. No solo en privado, sino también en gestos, en actitudes, en palabras que, aunque medidas, dejan entrever una conexión emocional que nunca se rompió del todo. Desde que dejó el Madrid en busca de minutos, Theo ha vivido una evolución futbolística impresionante. En Milán se ha consolidado como uno de los mejores laterales izquierdos del mundo. Ha sido protagonista en la conquista del Scudetto, líder ofensivo en su banda, y pieza clave tanto en defensa como en ataque. Su potencia, su capacidad de recorrido, su gol, su intensidad, todo eso lo convierten en un jugador completo, maduro y absolutamente diferencial. Y sin embargo, el vínculo con el Real Madrid nunca desapareció. Theo se formó en la cantera del Atlético, sí, pero fue el Real Madrid quien le dio la oportunidad de dar el salto definitivo. Aunque su primera etapa no fue la esperada, el club nunca dejó de seguir sus pasos. Sabían que el talento estaba ahí. Solo necesitaba tiempo, minutos y confianza. Ahora, con esa experiencia acumulada, con ese crecimiento demostrado en una de las ligas más exigentes de Europa, Theo regresa como un jugador mucho más completo. Y como un hombre con cuentas pendientes en Chamartín. La operación está siendo analizada desde todos los ángulos posibles. El Real Madrid, como siempre, actúa con inteligencia financiera. Se contemplan diversas fórmulas, un traspaso directo, una cesión con opción de compra, o incluso intercambios estratégicos que permitan optimizar el coste económico. Todo, sin poner en riesgo el equilibrio del vestuario ni el cumplimiento del fair play financiero. Porque en la era post-pandemia, cada euro cuenta. Pero también cuenta lo deportivo. Y ahí es donde Theo marca la diferencia. En el plano táctico, su llegada supondría una inyección de energía, profundidad y polivalencia. Con la salida de algunos jugadores y la evolución constante del sistema de Ancelotti, o del técnico que le suceda, en función del proyecto de futuro, contar con un lateral izquierdo como Theo, capaz de jugar también como carrilero o incluso en una línea de 3, es una ventaja estratégica de primer nivel. En un equipo donde se busca siempre la excelencia, donde cada posición es disputada por los mejores del mundo, Theo aportaría ese plus que marca la diferencia en los partidos grandes. Además, el madridismo está ilusionado. Se siente. Se lee en las redes sociales, se escucha en los debates, se percibe en las tertulias de bar y en los comentarios en las gradas del Bernabéu. No es solo una cuestión táctica. Es emocional. Es la sensación de recuperar a un jugador que supo rehacerse, que no se rindió, que encontró su camino y ahora quiere volver para triunfar. Como lo han hecho otros antes. Jugadores que salieron, crecieron y regresaron para escribir páginas gloriosas en la historia del club más grande del mundo. Por supuesto, hay competencia. Otros clubes también han mostrado interés. El Atlético de Madrid, curiosamente, ha sido mencionado en algunos círculos. Pero en esta batalla, el corazón pesa. Y el corazón de Theo, todo indica, late en blanco. La voluntad del jugador es un factor clave. Y el Real Madrid lo sabe. Cuando un futbolista quiere venir, y cuando esa voluntad se alinea con la del club, las probabilidades de éxito se disparan. El mercado es imprevisible. Lo sabemos. Hasta que no hay firma, hasta que no hay foto oficial con la camiseta blanca, todo puede cambiar.
Pero lo que hoy podemos afirmar con firmeza es que el regreso de Theo Hernández al Real Madrid ya no es un simple rumor. Es una posibilidad real. Una operación seria. Una historia que podría cerrarse con final feliz. Y si finalmente ocurre, si Theo vuelve a pisar el césped del Santiago Bernabéu como jugador blanco, será no solo el regreso de un gran futbolista, sino el reencuentro de una historia que quedó inconclusa. Y esta vez, todo apunta a que será para escribir capítulos inolvidables. Crece la inquietud en el Madrid ante una posible salida de Rodrigo, entre rumores, estrategias y corazón merengue. Hoy nos enfrentamos a un tema que no solo afecta a la planificación deportiva del Real Madrid, sino que también toca fibras muy profundas en el corazón del madridismo. Hablamos de la creciente preocupación por una posible salida de Rodrigo Goes, uno de los jugadores más talentosos, comprometidos y carismáticos de la actual plantilla blanca. En los últimos días, los rumores se han intensificado. Se habla de propuestas, de incomodidades internas, de roces con el nuevo cuerpo técnico y, sobre todo, de un deseo del jugador por sentirse más importante dentro del proyecto. Pero, ¿hasta qué punto son ciertos estos rumores? ¿Y qué consecuencias tendría realmente su marcha? Rodrigo no es simplemente un jugador más. Desde su llegada al club en 2019, ha demostrado ser un competidor nato, un futbolista diferente que aparece en los momentos clave, especialmente en esas míticas noches europeas donde se forja la leyenda del Real Madrid. Goles como los que marcó ante el Manchester City, el Chelsea o el Inter de Milán no solo quedaron grabados en la memoria de los aficionados, sino que redefinieron la narrativa de partidos que parecían perdidos. Su sangre fría frente al arco, su capacidad para desequilibrar y su habilidad para moverse entre líneas lo convierten en una pieza estratégica que cualquier otro club del mundo envidiaría tener. A sus 24 años, Rodrigo ya tiene una experiencia que muchos no logran en toda su carrera. Y sin embargo, sigue mostrando una actitud humilde, con hambre de crecer y de seguir aportando. El brasileño ha manifestado en más de una ocasión su preferencia por jugar en el flanco izquierdo, una zona del campo donde se siente más libre, más creativo, más protagonista. No es un capricho, es una petición de un jugador que quiere sacar lo mejor de sí mismo, rendir al máximo y contribuir más al equipo. Y aunque en esa banda hay ahora una competencia feroz con la llegada de nuevas figuras, ¿no es justamente ese espíritu competitivo lo que define al Madrid? Es cierto que el panorama ofensivo en el equipo se ha transformado en los últimos meses. La llegada de refuerzos, el regreso de jugadores cedidos y los movimientos tácticos propuestos por Xabi Alonso, el flamante nuevo entrenador del conjunto blanco, han alterado ligeramente el ecosistema del ataque merengue. El técnico parece tener una visión clara, basada en la disciplina táctica, el rigor defensivo y el aprovechamiento máximo del talento joven. Sin embargo, las noticias sobre un posible malestar de Alonso por las supuestas demandas de Rodrigo generan cierta preocupación en el entorno del club. Se habla de una posible falta de sintonía entre ambos, de roces sobre el rol del brasileño, e incluso de conversaciones internas donde se ha puesto en duda su continuidad. Pero aquí es donde conviene hacer una pausa. El Real Madrid no es solo un club, es una institución donde la gestión emocional del vestuario siempre ha sido tan determinante como la táctica sobre el césped. La historia está llena de ejemplos de jugadores que, en un momento determinado, necesitaron ser comprendidos, respaldados y valorados para luego convertirse en pilares fundamentales del equipo. Casos como los de Benzema, Modric o incluso Sergio Ramos, quienes en algún punto fueron cuestionados o infravalorados, nos recuerdan que la paciencia y la visión a largo plazo pueden dar frutos incalculables. Desprenderse de Rodrigo en este contexto sería, sin exagerar, una decisión sumamente arriesgada. No solo por lo que representa en el campo, velocidad, desborde, gol, asociación y sacrificio, sino por lo que encarna fuera de él, un símbolo de compromiso, un jugador querido por la afición y un embajador del espíritu competitivo del club. Su salida no solo debilitaría el ataque desde un punto de vista técnico, sino que afectaría también la identidad y el equilibrio emocional del grupo. Además, el mercado no garantiza sustitutos con su misma combinación de juventud, talento, experiencia y mentalidad ganadora. En un mundo futbolístico cada vez más impulsado por intereses financieros y operaciones relámpago, conservar un activo como Rodrigo es también una declaración de principios. Es reafirmar que en el Real Madrid no solo se valora lo inmediato, sino también lo que un jugador puede aportar con tiempo, confianza y sentido de pertenencia. Rodrigo todavía tiene margen de crecimiento. Tiene mucho más por escribir en la historia del club. Renunciar a él sería, en cierto modo, renunciar también a una parte del proyecto deportivo que se venía construyendo desde hace años, cuando se apostó por fichar jóvenes con proyección mundial. El brasileño ha cumplido con creces su parte del trato, ha madurado, ha rendido en momentos críticos y ha demostrado amor por el escudo. Ahora,
es el club quien debe demostrarle que su esfuerzo y su lealtad valen la pena. En definitiva, más que un simple rumor de verano, lo que está en juego aquí es una visión de futuro. ¿Qué tipo de Madrid queremos construir? ¿Uno que reaccione a impulsos y tensiones momentáneas? ¿O uno que sepa blindar a sus jugadores más valiosos y gestionar las diferencias con inteligencia emocional? Rodrigo no debe irse. Por el bien del equipo, del proyecto y del madridismo. Alexander Slat, el nuevo gigante que puede llegar al Madrid, una apuesta de presente y futuro. El Real Madrid, siempre atento a los movimientos estratégicos del mercado, se prepara para dar un nuevo golpe que podría sacudir el panorama futbolístico europeo. En las últimas semanas, un nombre ha comenzado a sonar con una fuerza inusitada en los pasillos del Santiago Bernabéu. Alexander Slat, el imponente delantero noruego que ha deslumbrado a propios y extraños con su capacidad goleadora, su presencia física y su madurez táctica a pesar de su juventud. Slat, que actualmente milita en el Atlético de Madrid, ha sido una de las revelaciones más impactantes de la temporada. Con solo 22 años, ha logrado posicionarse como uno de los atacantes más completos del continente. Su combinación de potencia, técnica depurada y olfato goleador lo ha convertido en una pieza clave del equipo rojiblanco. Sin embargo, su relación con el club colchonero parece haber llegado a un punto de quiebre. Diferencias contractuales, ambiciones deportivas y, sobre todo, el interés de clubes de primer nivel han provocado que su salida del Metropolitano sea no solo posible, sino inminente. Entre todos los interesados, es el Real Madrid el que ha tomado la delantera. Según fuentes cercanas a la directiva merengue y a medios noruegos de prestigio, las conversaciones están avanzadas y la operación podría cerrarse en cuestión de semanas. La maquinaria blanca, encabezada por Florentino Pérez, se ha puesto en marcha con el objetivo de incorporar a un verdadero 9, un delantero centro puro que pueda marcar una época y elevar aún más el ya temible poderío ofensivo del equipo. Los aficionados del Madrid, siempre exigentes y conocedores del fútbol de élite, ya sueñan con ver a Slat vestido de blanco. La ilusión crece con cada rumor, con cada declaración críptica de su entorno y con cada gol que el noruego suma a su cuenta personal. Ven en él al heredero natural de una posición que, desde la salida de Karim Benzema, ha estado marcada por rotaciones, adaptaciones tácticas y la búsqueda constante de un referente indiscutible. Xabi Alonso, el nuevo entrenador del Real Madrid, ha sido claro desde su llegada: quiere un delantero de garantías, con capacidad para rendir desde el primer minuto pero también con margen de mejora, alguien que pueda crecer bajo su tutela y convertirse en uno de los pilares del equipo. Alexander Slat encaja perfectamente en ese perfil. No solo por su calidad y su hambre de títulos, sino también por su mentalidad competitiva y su deseo de dejar huella en el fútbol europeo. La operación, que podría superar los 100 millones de euros si se incluyen variables por rendimiento y títulos, representa mucho más que una simple incorporación. Para el Madrid, se trata de una declaración de intenciones. Una apuesta firme por mantener su hegemonía continental, por seguir construyendo un equipo de presente, pero con la vista puesta en los próximos 10 años. Desde el punto de vista táctico, Slat ofrecería al Madrid una alternativa distinta: un atacante físico, con juego de espaldas, gran capacidad para bajar balones y asociarse, pero también con una sorprendente agilidad dentro del área. Su capacidad para leer espacios, su instinto para desmarcarse y su frialdad en la definición lo convierten en un recurso ideal para los grandes partidos, aquellos en los que los detalles marcan la diferencia. Además, su llegada no solo fortalecería al equipo, sino que también enviaría un mensaje claro al resto de Europa: el Real Madrid sigue siendo el destino más codiciado para cualquier estrella emergente. Un club que no solo te garantiza títulos, sino también historia, visibilidad global y la posibilidad de entrar en la leyenda. En resumen, Alexander Slat no es solo un fichaje más. Es una inversión estratégica, una ilusión compartida por la directiva, el cuerpo técnico y la afición. Es la pieza que podría completar un proyecto que ya apunta alto, pero que con él podría alcanzar nuevas cimas. El Bernabéu lo espera. La camiseta blanca está lista. Y Europa, una vez más, observa con atención los movimientos del gigante blanco.